El luciferianismo es una corriente filosófica y esotérica que toma la figura del portador de la luz como el arquetipo de la búsqueda del conocimiento, de la rebelión contra los dogmas y hasta podríamos decir de la iluminación personal. A lo largo de los milenios, este concepto ha mutado desde las antiguas observaciones astronómicas hasta convertirse en el eje de tradiciones ocultistas que desafían el status quo religioso, pero de una manera mucho más compleja de lo que se imaginan, ya que Lucifer representa el mismo arquetipo que el Prometeo griego o la visión gnóstica de la serpiente del jardín del Edén. Así que hoy vamos a hablar de la evolución histórica de Lucifer a través del tiempo, su papel en la mitología, los sistemas gnósticos, la reinterpretación teológica y su resurgimiento en el esoterismo moderno para ofrecer un panorama de cómo el fuego prometeico ha atravesado el arco de la historia hasta nuestros días. E incluso vamos a ver de qué se trata realmente el luciferianismo contemporáneo. Bienvenidos a Revelando el Velo. Empezamos. Cada año, durante la celebración de la Vigilia Pascual, la Iglesia Católica lleva a cabo una de sus ceremonias más antiguas. En la oscuridad del templo se enciende el cirio pascual y un sacerdote entona el Exultet, un himno litúrgico que anuncia la resurrección de Jesús y el retorno de la luz. Pero este pregón en latín contiene una frase muy particular: Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. La traducción literal de esta súplica es que el lucero del alba encuentre la llama del cirio encendida, y la lírica continúa aclarando a quién se dirige nombrando a aquel lucero: Cristo, que volviendo brilla sobre la humanidad. Es decir, en el corazón mismo de la liturgia pascuense, Jesús recibe al pasar el título de Lucifer. Y esta paradoja sirve como la puerta de entrada perfecta para desentrañar una de las enredaderas teológicas y esotéricas más grandes de la historia. La palabra Lucifer proviene del latín antiguo y está formada por la unión de dos vocablos, lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar o portar, así que su traducción literal sería algo así como portador de la luz. En la astronomía y el folclore del Imperio Romano, esta palabra se usaba para nombrar a Venus en su faceta matutina, al lucero del alba, es decir, a la brillante manifestación del planeta Venus justo antes del amanecer, que refleja con mucha intensidad la luz que proviene del Sol que todavía no se ve. En la cosmología romana, Lucifer funcionaba como una personificación simbólica de este fenómeno astronómico, siendo considerado el hijo de la diosa Aurora y el heraldo que anunciaba la llegada del sol. Era el mensajero de la luz. Y a su vez, este era un sincretismo de la deidad griega Fósforo. En contraste, la manifestación de Venus durante el atardecer, cuando se convierte en la primera estrella tras la puesta del sol, era encarnada por la deidad Héspero, el heraldo de la oscuridad y del umbral de la noche. Esta dualidad, Fósforo y Héspero, posee una profunda correspondencia dentro de los misterios y la filosofía oculta, porque refleja el principio de polaridad en un mismo cuerpo celeste. Héspero es el guardián de la introspección, el descenso a las tinieblas y el reposo, actuando como el heraldo del mundo nocturno y de los misterios lunares, en contraposición a la naturaleza activa y luminosa que representaba Fósforo, o sea, Lucifer. Ahora bien, la transformación de este fenómeno astronómico en el sinónimo del Satanás cristiano se debe a un proceso de asimilación y reinterpretación teológica donde toda deidad ajena al canon del cristianismo romano fue demonizada. En el caso de Lucifer, debido a una interpretación literaria y a un error de traducción. Veamos. En el capítulo 14 del libro de Isaías, el profeta pronuncia un discurso celebrando la caída del rey de Babilonia. El texto original se dirige a este rey usando la frase Elel ben Shahar, que se traduce como el resplandeciente hijo de la mañana. Isaías estaba empleando un mito cananeo muy popular en esa época. La mitología del Canaán hablaba de un dios menor asociado a la estrella matutina llamado a veces Atar o Helel, el cual intentó usurpar el trono del dios supremo El o Baal, pero al fracasar su rebelión fue arrojado al inframundo. Por supuesto que esta historia nos suena muy familiar.
El profeta utilizó esta escena mitológica para ilustrar la soberbia del rey de Babilonia y profetizar su caída. Dicho sea de paso, Helel y Atar siguen siendo dos palabras usadas para referirse a Lucifer en determinados contextos. En el siglo IV, el erudito cristiano Jerónimo comenzó a traducir los textos bíblicos del hebreo y el griego al latín, creando la versión conocida como la Vulgata, y cuando llegó a este capítulo y se encontró con la palabra Helel, la tradujo con el término latino que designaba a la estrella de la mañana, Lucifer. Más tarde, los primeros padres de la Iglesia aplicaron una exégesis teológica. Tertuliano y Orígenes leyeron la descripción de Isaías sobre alguien que quería levantar su trono por encima de Dios y concluyeron que estas palabras encajaban con la historia de la rebelión de Satanás. Así que la figura del rey de Babilonia quedó en segundo plano y se perdió en la historia, pero el concepto de Lucifer perduró. Después, Agustín de Hipona consolidó esta perspectiva en su obra La ciudad de Dios, donde estableció que el diablo operaba como la cabeza de todos los demonios y directamente afirmó que cualquier persona que se aleja de Dios pasa a integrar el cuerpo de Lucifer. A partir de acá, ya la literatura terminaría de cimentar esta identidad durante la Edad Media y el Renacimiento. Incluso obras fundamentales como La Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de John Milton fijaron la palabra Lucifer a la imagen del ángel caído. Ahora bien, esta es la historia del término Lucifer. Pero para encontrar la semilla del luciferianismo moderno como una forma de filosofía oculta, primero tenemos que abandonar la ortodoxia cristiana y examinar las corrientes del gnosticismo temprano. Los gnósticos buscaban el conocimiento directo de los misterios divinos, una iluminación mística a la que llamaban gnosis. Su cosmología planteaba que el mundo material era una prisión diseñada por un dios inferior al que llamaban demiurgo e identificaban con el dios de la Biblia. Así que, dentro de este marco de pensamiento, el relato bíblico del Jardín del Edén sufría una inversión total. La prohibición de comer del árbol del conocimiento se veía como un mecanismo de control impuesto por el demiurgo para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia y oscuridad. Así, la serpiente que ofrece a Eva el conocimiento del bien y del mal se interpretaba como un espíritu divino que traía la luz del conocimiento. Al morder el fruto prohibido, Adán y Eva adquieren la gnosis, reconocen su propia desnudez espiritual, comprenden la naturaleza ilusoria del mundo y descubren que su linaje espiritual se remonta mucho más allá del demiurgo. Esta reinterpretación esotérica eleva a la serpiente al estatus de libertador y portador de la luz. Es un mito que ilustra el proceso de la individuación humana, donde el estado paradisíaco del Edén representa un nivel primitivo donde la psique humana se encuentra fusionada inconscientemente con la naturaleza y los instintos básicos de supervivencia. La serpiente encarna la función trascendente que cataliza la transformación necesaria para escapar de esa condición. El gnosticismo antiguo valoraba tanto esta visión del despertar que algunos grupos, como los sofitas por ejemplo, se dedicaron específicamente a venerar a la serpiente, viéndola más que nada como un símbolo del principio crístico de iluminación y prefiriéndola por encima de las jerarquías religiosas tradicionales. Pero a su vez, esta lectura se nutre de fuentes todavía más antiguas. Por ejemplo, la función del portador de luz equivale a la del titán Prometeo, robando el fuego de los dioses para entregarlo a la humanidad. Este fuego simboliza la chispa del intelecto, la civilización y el pensamiento racional. Y la entrega del fuego o la luz simboliza la transferencia de un poder creativo reservado exclusivamente a las divinidades que le da a los seres humanos la capacidad de forjar su propio destino y trascender el orden natural establecido. Pero por supuesto que robar el fuego de los dioses tuvo su castigo. Zeus encadenó a Prometeo a una roca donde un águila acudía cada día a devorar su hígado. Al tratarse de un titán inmortal, el hígado de Prometeo se regeneraba por completo durante la noche, haciendo el tormento eterno.
Desde la interpretación esotérica, este mito representa el aprisionamiento de la conciencia y el intelecto a las limitaciones de la materia y el sufrimiento físico. De hecho, en otro mito, Heracles o Hércules lo libera durante el cumplimiento de uno de sus últimos trabajos, y este encuentro representa la reconciliación entre la voluntad orientada a la apoteosis, Hércules, y el intelecto divino que trajo el conocimiento a la humanidad, Prometeo. Heracles, al transitar el sendero de la gran obra, se convierte en el único capaz de disolver el castigo de la materia sobre la mente liberadora, unificando el fuego prometeico, la luz, con la redención de los 12 trabajos cósmicos. En definitiva, tanto Prometeo como la serpiente del Edén son agentes del cambio que sufren un castigo por parte de una autoridad divina, y esto los consolida como distintos avatares de un mismo arquetipo, el héroe opositor y rebelde que trae la luz del conocimiento externo e interno. Y todos estos conceptos son, básicamente, el núcleo germinal del luciferianismo filosófico moderno. Aunque por supuesto esta herencia mitológica y gnóstica permaneció oculta y fragmentada durante siglos en círculos secretos y en textos olvidados, o por lo menos hasta el gran renacimiento esotérico del siglo XIX. Eliphas Levi integró el arquetipo de Lucifer dentro de su sistema de magia ceremonial usando la doctrina de la luz astral. Levi concebía a la luz astral como un agente mágico universal, un medio invisible que se encontraba por todo el espacio y que retiene las impresiones de todas las acciones y pensamientos humanos. Este campo energético funciona como un archivo o una galería de imágenes que refleja la historia humana. En sus textos utilizaba metáforas para referirse a esta fuerza, entre ellas la gran serpiente o Lucifer. Para él, la palabra Lucifer representaba a una fuerza natural caótica que tiende a revolucionar el orden y traer cambio, y de esta danza entre caos y orden es de donde surge el desarrollo. Con respecto a esto, también decía que el mago tiene la obligación de dominar esta potencia mediante la voluntad, ya que al ser una energía que está más allá del bien y del mal terrenal, puede ser tanto positiva como negativa. Y decía que aquel que cede ante la luz astral termina siendo arrastrado por sus fluctuaciones, experimentando embriaguez psíquica, inmoralidad y locura. Así que la maestría sobre este principio era el logro que coronaba el trabajo del adepto mágico. Por su parte, Elena Blavatsky también impulsó la reivindicación del concepto de Lucifer a niveles todavía mayores. Su acercamiento al tema fue tan directo que en el año 1887 decidió fundar y publicar una revista esotérica llamada Lucifer. Ella decía que el propósito de esta publicación consistía en rescatar el verdadero significado de la palabra y defender la luz del conocimiento esotérico. En su obra más conocida, La Doctrina Secreta, llegó a desarrollar una antropogénesis detallada que incluye la reinterpretación del mito de la caída. Ella postulaba que la figura de Lucifer encarna un principio positivo que impulsa a la humanidad a salir de la ignorancia. La cosmología teosófica dice que los primeros seres humanos poseían cuerpos etéricos pero carecían de capacidad racional, así que para impulsar la evolución terrestre, entidades espirituales de reinos superiores descendieron para encarnar en las formas físicas primitivas y al transferir el fuego del pensamiento a la humanidad generaron la diferencia definitiva entre el animal y el ser humano. Al recibir el intelecto, la humanidad adquirió el libre albedrío y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Blavatsky emparenta a estas entidades espirituales directamente con el rol de Prometeo, la serpiente y Lucifer, presentando la caída en la materia como un sacrificio que realizaron estas inteligencias cósmicas para encender la conciencia humana. Ahora bien, mientras los ocultistas más reconocidos de esta época elaboraban complejos sistemas metafísicos, ocurrió uno de los mayores fraudes literarios de la historia moderna. A finales del siglo XIX, el periodista francés Léo Taxil desencadenó lo que se conocería como el pánico luciferino. Taxil comenzó su carrera como detractor de la Iglesia Católica, publicando sátiras y textos que denunciaban los supuestos vicios y la corrupción del Vaticano.
Pero esto no le resultó mucho, porque claro, la gran mayoría del público era de fe católica. Así que en 1885 fingió una conversión al catolicismo y se ganó la simpatía de las autoridades eclesiásticas, que conocían muy bien su pluma y preferían tenerlo de aliado. Taxil aprovechó el revuelo mediático que había causado la encíclica papal Humanum Genus del Papa León XIII, que condenaba a las sociedades secretas, y comenzó a publicar artículos en los que describía supuestas prácticas demoníacas en el seno de la masonería. La campaña de Taxil giró en torno a la invención de una orden masónica ultrasecreta y global a la que llamó el paladismo, la cual supuestamente se dedicaba al culto luciferino. Para construir la teología de esta secta imaginaria, tomó elementos de los trabajos de Eliphas Levi y Albert Pike y los mezcló con el satanismo estereotipado de la propaganda católica de la época. Y la pieza clave de su creación fue un personaje llamado Diana Bogan. Taxil la presentó como una suma sacerdotisa luciferina nacida en Estados Unidos que se encontraba inmersa en una guerra de poder contra otra líder luciferina llamada Sophie Wilder. En su relato, Bogan experimentó una conversión milagrosa y comenzó a enviarle información y descripciones detalladas de rituales luciferinos. Por supuesto, el público amó esta ficción, y así pasaron 12 años, durante los cuales Taxil escribió libros, artículos y ensayos con los que ganó mucha fama y dinero. Pero después de tanto tiempo de masividad, llegó un momento que la demanda del público por conocer a Diana Bogan se volvió inmanejable. Así que, el 19 de abril de 1897, Taxil organizó una conferencia de prensa en la Sociedad Geográfica de París. Por las dudas, antes de hablar, se aseguró de que todos los asistentes dejaran sus bastones y paraguas en el guardarropa y después confesó que todo había sido una invención literaria. Confesó que Diana Bogan jamás existió y que había tomado el nombre de la representante de máquinas de escribir Remington que le había vendido la suya, cosa que más tarde se comprobó. Explicó que la historia de la secta y el luciferianismo había sido un experimento social pensado para demostrar el peligro de la credulidad y el fanatismo religioso. Pero, aunque el bulo de Taxil fue expuesto, su impacto psicológico no solo perduró, sino que increíblemente influyó en grupos esotéricos posteriores. Finalmente, todos estos eventos y conceptos previos desembocan en el luciferianismo contemporáneo, que se articula como un sistema filosófico y esotérico de carácter individualista, ya que se distancia de los dogmas teológicos tradicionales y se enfoca en la emancipación de la conciencia individual. Lejos de la adoración de una entidad malévola, ya que no se trata de satanismo, esta corriente interpreta la figura de Lucifer como un principio cósmico, un arquetipo psicológico y un ideal de iluminación, siendo que la estructura del luciferianismo se sostiene sobre la base de la autodeterminación y la búsqueda del conocimiento prohibido en búsqueda de la transmutación interna del individuo. Desde una perspectiva estrictamente filosófica, el luciferianismo moderno opera bajo una matriz racionalista y humanista, pero ultra radical. Hasta en cierta forma se podría decir que es heredera del iluminismo y del existencialismo. En este marco, Lucifer simboliza el libre albedrío y el cuestionamiento constante de la autoridad. La filosofía luciferina propone un sendero de autosuficiencia donde el practicante es el único responsable de su propio destino, de sus valores éticos y de su evolución intelectual, por lo que rechaza cualquier noción de pecado original o de sumisión ante un Dios creador. El intelecto y la creatividad se consideran las herramientas fundamentales para forjar un orden individual dentro del caos universal. Por todo esto, el luciferianismo contemporáneo se enmarca dentro del sendero de la mano izquierda, ya que, a diferencia de las vías místicas tradicionales que buscan la disolución del ego en la divinidad, esta vertiente persigue la apoteosis, es decir, la deificación del yo a través de la preservación de la conciencia individual. El practicante ve a Lucifer como la antorcha de la iluminación que permite desgarrar la ilusión impuesta por las estructuras limitantes del entorno.
La creencia es que la luz luciferina es el agente catalizador que despierta la intuición superior y la gnosis, permitiendo al individuo equilibrar sus aspectos luminosos y sombríos. Así, el luciferianismo contemporáneo se ubica como una vía de iniciación donde el autoconocimiento, el estudio de las ciencias ocultas y el desarrollo de la voluntad individual son los únicos vehículos válidos para alcanzar la verdadera liberación del espíritu. Es bueno aclarar que, debido a su propia naturaleza, el luciferianismo carece de un canon operativo universal en el sentido que lo entienden las religiones tradicionales o las órdenes esotéricas clásicas. Al ser un sistema individualista y descentralizado, no existe un libro litúrgico único, una autoridad central o un conjunto de rituales obligatorios para los practicantes. El propio núcleo de su filosofía, o sea, la soberanía del individuo, prohíbe la imposición de una ortodoxia ceremonial o de rituales dogmáticos. Lo que sí existe es un marco operativo flexible que cada practicante o grupo adopta según sus necesidades de desarrollo. Diversas órdenes y autores contemporáneos han codificado metodologías ceremoniales específicas que sirven como guía para el adepto, estructurando la praxis en torno a 3 ejes fundamentales. El primero sería el ritual de la autodeterminación o de iniciación, que opera como un acto de ruptura donde el adepto declara formalmente su separación de los dogmas religiosos limitantes del pasado y reclama su propia soberanía física y espiritual, asumiendo la responsabilidad total de su existencia. El segundo eje es la teurgia luciferina, entendida no como la adoración a una deidad, sino como la invocación de las cualidades arquetípicas de Lucifer, que serían el conocimiento, la independencia, la voluntad, etc., para que se manifiesten en la psique del practicante. Y el tercer punto es el trabajo alquímico con la sombra, donde los rituales se utilizan como psicodramas más que como herramientas mágicas tradicionales, ya que su función es explorar y asimilar los aspectos inconscientes y reprimidos del ser, transmutando el caos interno en luz consciente. Como se habrán dado cuenta, la evolución histórica del concepto de Lucifer es bastante laberíntica y en muchos casos las interpretaciones sobre esta figura no han sido más que el reflejo de quienes la han utilizado, como suele pasar con cualquier símbolo. Pero sus raíces más significativas en lo filosófico, el Prometeo griego y la serpiente de los gnósticos, coinciden en la necesidad humana de sublimar sus miedos y deseos de iluminación en el arquetipo de la rebeldía, el conocimiento total y el intelecto emancipado, convirtiendo al fuego prometeico en la representación simbólica del derecho a investigar, comprender y gobernar su propio destino. Sin más que decir, les doy las gracias por haberme acompañado hasta acá, que tengan un hermoso día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. No se olviden de suscribirse o dejar su me gusta, así el algoritmo les recomienda más contenido mío, y si ya son suscriptores y quieren apoyar al canal, se pueden anotar al podcast que tengo en Patreon, donde van a encontrar más de 80 horas de material exclusivo que no puedo publicar en esta plataforma por cuestiones obvias. Muchas gracias a los mecenas de Patreon por auspiciarme, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.